Muy bien, entonces vamos a entrar al estudio de esta mañana que lleva por título La ira. Y es un mal, hermanos, que quieras o no, se tiene que tocar, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Y si no nos preparamos en el camino correcto, entonces no vamos a entrar por aquellas puertas de perlas con nuestro Salvador. Entonces, la ira apasionada es una mancha de carácter muy común entre el pueblo que espera la venida de Cristo. La ira deteriora los caracteres, los temperamentos. La ira está destruyendo a los seres que fueron creados por Dios con uso de razón, y los está haciendo seres irracionales. La ira, mis hermanos, está destruyendo la imagen de Dios. Por eso es necesario hablar de esto. Lo primero que nosotros vamos a comenzar analizando son dos versículos de la palabra del Señor que aparentemente hay una contradicción. Y estoy hablando aquellas palabras que escribió el apóstol Pablo en la epístola o en la carta a los Efesios. Y quiero que vayan conmigo a Efesios, que fue la lectura que leímos esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 26. Y luego vamos a leer el otro versículo, que es el 31. Efesios 4, 26 y luego el 31. Dice así la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora vamos a leer el 31. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A ver, ¿cómo así? Mientras que por un lado el apóstol Pablo nos está diciendo: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Por otro lado, el apóstol nos está llamando: bueno, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué se refería el apóstol aquí? Y esa es nuestra intención, encontrar de qué es lo que está hablando. Y no podemos hacerlo sin antes ver un caso bíblico donde podamos discernir estos dos versículos, tratarlos de entender cómo es la palabra de Dios. Y vamos a ir allá a una historia de un gran personaje que se encuentra en la palabra de Dios y muchos pues lo conocemos. Su nombre es Moisés. ¿Quién ha oído hablar de Moisés? Oh, hermanos, casi todos sabemos, pero vamos a ir a unos episodios de la historia que ha dejado registrada él mismo aquí en su libro, en el libro de Éxodo, el capítulo 32, Éxodo 32, y para ser más específicos, del 15 al 19. Si usted lee todo el capítulo, usted va a darse cuenta que Moisés es llamado para subir al monte, para recibir las tablas del Señor para el pueblo, pues Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo, un pacto que lamentablemente, como vamos a ver, fue cancelado por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no lo quiso. Pero aquí vamos a leer del 15 en adelante. Moisés bajó de la montaña, estaban por bajar, dice: y volvió Moisés a descender, y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio,
las tablas escritas por ambos lados, de un lado al otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió: no es voz de alarido de fuertes, no voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces aquí vemos una ira que Moisés tuvo. En esta ira es donde se aplica el versículo: airaos pero no pequéis. Y esta ira es justificable, mis hermanos, ya que es por el celo, por la gloria de Dios. Por el celo, por la gloria de Dios. Miremos cómo el don profético nos lo explica para entender más a fondo esto. Y ahí está la primera cita. Cuando Moisés descendió del monte con las dos tablas del testimonio en sus manos, oyó el griterío del pueblo y al acercarse contempló el ídolo. Y la multitud rebelde, abrumado de horror e indignación, porque Dios había sido deshonrado, el pueblo había quebrantado su solemne pacto con él, arrojó al suelo las dos tablas de piedra y las rompió al pie del monte. Aunque su amor por Israel era tan grande que estaba dispuesto a poner su propia vida por su pueblo, sin embargo, su celo, ¿por qué? Su celo por la gloria de Dios lo enojó. Y ese enojo, dice la mensajera, halló expresión en su acto de tan terrible significado. Dios no lo reconvino el haber roto las tablas de piedra. Era solo una presentación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El texto bíblico, tomen nota, lo puse en rojo, el texto bíblico, airaos pero no pequéis, se refiere ¿a qué? A una justa indignación contra el pecado, que surge de un celo por la gloria de Dios, y no al enojo promovido, ¿por qué? Por la pasión o la ambición del amor propio herido. Tal fue el enojo de Moisés. Testimonios para los Ministros, página 100. Creo que la pregunta que nos hacíamos al comienzo del versículo queda contestada. Solo hay una ira permitida, hermanos, y esa ira es la que no se mueve por la pasión, la que se queda, que es por el pecado o por la gloria de Dios, la cual surge de un celo santo por la gloria de Dios. Esa ira fue la que Cristo experimentó también. Porque muchos podemos excusarnos o podemos tomar ese versículo, podemos gritar y decirle a la esposa y a los hijos, o los hijos a la esposa, o en la iglesia, decir a las personas y después, ¿verdad? Claro, debemos arreglar el problema, ¿verdad? Pero en sí, hermanos, ese es un pecado que debe ser quitado, es un mal hábito, es algo que debe de ser desterrado de nosotros y tenemos que pedir la ayuda de Dios. Pero esta ira de Moisés y de Cristo fue por la gloria de Dios y Jesús lo experimentó también. De paso, ustedes saben que hay una similitud entre ambos.
Por ejemplo, Moisés, al nacer, ¿qué pasó? Satanás lo buscaba ¿para qué? Para destruirlo, mediante Faraón. Jesús al nacer, Satanás lo buscaba ¿para qué? Por medio de Herodes, para matarlo también. Moisés fue llamado a libertad ¿a quién? Al pueblo de esclavitud de Egipto. Y Cristo vino a libertad a los esclavos del pecado. Ambos se transfiguraron. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando Moisés bajaba del monte, la gloria de Dios se podía reflejar en su rostro. Aún las personas no lo podían ver de la luz, del reflejo. Pues Cristo también en su transfiguración, Él llevaba un reflejo de gloria en su rostro. A Moisés se le llamó el hombre más manso de la tierra. Cristo dijo de sí mismo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ambos murieron y fueron resucitados y llevados al cielo. Pero también, mis hermanos, ambos, al ver el pecado, sintieron una justa ira que es movida por un celo por la gloria de Dios. La sierva del Señor, hablando de la ira que experimentó Cristo, dice así: la indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados de los cuales los hombres destruían su alma. Al engañaban a la gente y deshonraban a Dios en el raciocinio espacioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes. Él discernía la obra de la gente satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras ¿qué? De represalia. ¿Qué dice ahí? Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también el cristiano, mis hermanos. Bueno, yo quiero decirles que nosotros, si nos mantenemos en el camino de Dios, si vamos en armonía con los principios del amor y la misericordia, también nosotros sentiremos esa justa indignación. Aquí dice la mensajera: así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no le incitará a la pasión vilipendiar a los que lo vilipendian. Aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio. Deseado todas las gentes, página 572. Es cierto que hay una indignación justificable. La misma mensajera lo dice. Hay una indignación justificable. La que dice: airaos pero no pequéis. Pero ya vimos en qué hilo la mensajera y la escritura la está llevando. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido. Una justa indignación conmueve el alma. El enojo tal nacido de una moral sensible no es ¿qué? Pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón ¿a quién? A Satanás. La amargura y animosidad deben de ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Así de que, mis hermanos, aquí vemos la justa indignación.
y se nos invita también a nosotros, ¿verdad? Pero en el orden que vamos. Bien, ahora continuaremos mirando la segunda vez que Moisés se airó. Pero en esta ocasión fue una ira distinta. Esta es la ira que dice Pablo que debe ser quitada. Quítese de vosotros. Analicemos esta historia y esta la vamos a encontrar en Números. Vamos a ir al libro de Números. Números 20. Números 20, versículo 7 en adelante. Resulta que aquí, ¿verdad? Conocemos la historia. El pueblo fue falto de fe y comenzó a renegar otra vez porque no había agua para tomar. Entonces, aquí vamos a leer un poco de este episodio, Números 27 al 11. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablar ¿a qué? A la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su vara y golpeó a la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos esta segunda ira de este siervo, una ira totalmente distinta a la primera, una ira que es movida por la pasión. La sierva del Señor, analizando más en detalle esto en Patriarcas y Profetas, la 3:91, dice así: los 2 hermanos se presentaron ante el pueblo llevando a Moisés la vara de Dios en la mano. Ambos eran ya hombres muy ancianos, habían sobrellevado mucho tiempo la rebelión y la testarudez de Israel. Pero ahora, por último, aún la paciencia de Moisés se agotó. Oíd ahora, rebeldes, exclamó: ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y en vez de hablar a la roca como Dios le había mandado, la hirió 2 veces con su vara. El agua brotó en abundancia, pero para satisfacer a la nación. Pero se había cometido un grave agravio. Moisés había hablado movido ¿por qué? Por la irritación. Sus palabras expresaban la pasión humana, más bien que una santa indignación, porque Dios había sido deshonrado. Oíd ahora, rebeldes, había dicho. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe de decirse apasionado o impacientemente. Tremendo, hermanos. Y por causa de esto, ¿cuáles fueron los pecados que Moisés y Aarón cometieron? Por causa de esto, de la ira, con la pasión, por el impulso, por dejarse irritar. ¿Cuántos males, hermanos, nos podríamos evitar si nosotros pensáramos antes de enojarnos, airarnos? ¿Cuáles son los pecados que estos siervos cometieron? La mensajera del Señor los dice aquí. Más aún Moisés y Aarón se habían arrojado un poder que solamente le pertenece ¿a quién? A Dios. La necesidad de que Dios interviniera daba gran solemnidad a la ocasión, y los jefes de Israel debieran haberse valido de ella,
pero para inculcar en la gente reverencia hacia Dios y fortalecer su fe en el poder y la bondad de Dios. Cuando exclamaron airadamente: haremos salir aguas de esta peña, se pusieron en el lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos, seres sujetos a las debilidades y pasiones humanas. Por sus actos temerarios, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar, siendo la roca un símbolo de Cristo. Había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablarle a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó. Esto me causa tristeza, hermanos. Miren, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo por un arrebatamiento de ira. Y si usted lee todos los versículos concernientes a la roca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, oh hermano, qué simbología se rompió allí. Esto es tremendo. Además, como dice la cita allá, otro pecado que cometieron es ponerse como que ellos eran Dios. Fue tremendo esto, hermanos. ¿Cuántos males cometer por un arrebatamiento es? Y saben, nadie está exento. ¿Cuáles fueron las cosas? ¿O cuáles fueron las consecuencias por este mal proceder? Versículo 12 lo dice. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué fue lo que dijo? El mismo 12 ahí, en el mismo capítulo que estamos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esas fueron las consecuencias. Aunque nosotros sabemos que allá en su libro que él escribió en Deuteronomios 3, 23 al 29, el siervo hace una oración larga suplicando que se le permita introducir al pueblo, y entonces el Señor simplemente no le contesta y le dice: no me hables más de este asunto, ya está decidido. Las faltas de Moisés, mis hermanos, fueron a causa de la provocación del pueblo. Pues dice la palabra que le irritaron, o sea, se enojaron, lo hicieron enojar. Y vamos a leer allí en el libro de Salmos, Salmos capítulo 106, versículo 32 y 33. 106, 32 y 36 dice así: también le irritaron en las aguas de Mariaba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Le fue mal, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló, ¿cómo? Precipitadamente con sus labios. Por eso se aconseja que cuando nosotros entremos en este éxtasis de ira, es contar 1, 2, 3, o simplemente quedarse un poco callado. Muchos males se pudieran evitar, pero ¿qué hacemos? Hablamos siempre precipitadamente, hablamos airados y comenzamos a cometer muchas faltas. Por eso, hermanos, ¿cuántas veces hemos sido provocados nosotros a ira y hemos sido derrotados? ¿Cuántas veces los compañeros de trabajo nos han provocado y hemos caído en esa provocación?
en esa trampa del enemigo. O cuántas veces en la calle alguien nos pita o nos hace algo con otro carro y nosotros también inmediatamente le regresamos. O aquí mismo en la iglesia a veces ahí andamos en problemas. A veces no nos gusta algo y comenzamos a decir palabras obscenas, palabras que no glorifican a Dios, palabras que no son de un cristiano. Que el Señor nos está amonestando esta mañana, mis hermanos, la palabra del Señor. Yo pregunto, hermanos, en la iglesia, ¿quiénes son los blancos perfectos del enemigo para provocar a ira? ¿Quiénes son? Los líderes. Porque sabe Dios que si los líderes, sabe Satanás que si los líderes están en problemas, pues tiene, como quien dice, acaparada la iglesia. Como por ejemplo los pastores o sus esposas, los ancianos y sus esposas. El enemigo sabe que si ellos ceden a la ira, esa ira que es gobernada por la pasión, esa ira que es por el amor propio herido, Satanás sabe que después de esto comienza un espíritu de ensalzamiento, como Moisés, un espíritu de ensalzamiento propio. Yo soy el pastor, yo soy la esposa del pastor, yo soy el anciano. A mí nadie me tiene que decir nada cómo se hacen las cosas aquí. Yo soy el director de diáconos. Y enojados comenzamos a censurar. Satanás sabe que ha ganado una victoria. Bien haríamos los líderes de hoy en escuchar la voz de Dios en esta advertencia. Ahí se los puse en su pantalla. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común, es lo que pensamos. El salmista dice que habló precipitadamente con sus labios. En opinión de los hombres, ello puede parecer como ligera. Pero si Dios trató tan severamente este pecado en sus siervos, más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos, desagrada sumamente a Dios. Los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo, noten mis hermanos, queridos líderes, cuanto más importante sea el cargo, tanto mayor será su influencia, tanto más necesita cultivar la paciencia y la humildad. Patriarcas y Profetas 394, párrafo 4. Todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. La 395 de Patriarcas y Profetas. Así es de que, queridos líderes, tenemos el ejemplo del mayor de los líderes, que en todas aquellas provocaciones que le hicieron, no se enojó. Él debe ser nuestro ejemplo. Él debe ser nuestro ejemplo a seguir. Pero Satanás no se queda con los líderes. Qué bueno fuera que el Satanás se quedara solamente con eso. Él causa que los hermanos también se enojen entre sí y anden empleitados. Por eso el apóstol Pablo menciona: déjese, quítese de vosotros
todo pleito, toda ira. Lamentablemente, hermanos, hay hermanos que no se les puede decir nada porque se enojan. Se enojan y dicen: yo ya no quiero nada, o me voy de esta iglesia. Esa ira apasionada no les permite visualizar. Y yo te exhorto, mis hermanos, yo exhorto en esta mañana que nosotros no seamos así. Que nosotros buscamos siempre ser los más mansos, reflejar el carácter de Cristo siempre. Y sé que con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Pues dijo el Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, tenemos que creer y actuar de acuerdo a nuestra fe. Pero lamentablemente, hermanos, esa ira apasionada está abundando mucho en muchas iglesias. Hay hermanos que no se les puede llamar la atención porque se irritan fácilmente. Iglesias enteras han desaparecido por el demonio de la ira. Su servidor le tocó ver una iglesia, no era muy grande, pero hubo choques familiares ahí, roces, y nosotros andábamos en unas montañas con estos hermanos, choques familiares ahí entre líderes, y se puso dura la cosa, hermanos, y lamentablemente ese grupo no existe más. Tremendo, por arrebatamientos de ira. Se dijeron, ¿qué palabras no se dijeron? No, hermanos, el enemigo está haciendo divisiones con este mal, y nosotros debemos de quitarlo, pedirle a Dios que nos ayude. Oh, mis hermanos, el enemigo ha hecho estragos en la iglesia, y se regocija cuando nos enojamos entre nosotros mismos. Veamos qué nos dice la inspiración. Ahí les pongo en su pantalla. ¿Cómo se regocija Satanás cuando se le permite hacer que el alma se ponga en al rojo blanco del enojo? Una mirada, un gesto, una entonación de voz puede tomarse y utilizarse como una flecha de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto para recibirla. Signs of the Times, 21 de septiembre de 1888. Aquí hay otro consejo más. Aquel que da lugar a la locura, hablando palabras coléricas, da testimonio falso, porque nunca es justo. Exagera cada defecto que piensa que ve. Está demasiado ciego e irrazonable para ser convencido de su locura. Transgrede los mandamientos de Dios, y su imaginación se pervierte por la inspiración de Satanás. No sabe lo que está haciendo. Ciego, sordo, permite que Satanás tome el timón y lo conduzca a donde le plazca. Nuestra elevada vocación, 17 de agosto. Así que, mis hermanos, la ira también ha hecho y está haciendo estragos también en las familias. Y yo no voy a ahondar mucho porque, pues, gracias a Dios tenemos aquí el ministerio de clases de padres por nuestro hermano Gerson Payán, y hemos ahondado algunos puntos. Y de paso les invitamos que ustedes sigan viniendo porque se aprende mucho acerca de esta área de la familia. Pero miren este consejo inspirado que está en el hogar cristiano. Entre los miembros de muchas familias se sigue el hábito de hablar con descuido o para atormentar a otros, y la costumbre de decir palabras duras se fortalece a medida que se cede a ella. Así se dicen muchas cosas objetables que concuerdan con el espíritu de ¿quién? Así es de que, hermano, cuando usted se vea tentado en hablar así, recuerde que ese es un espíritu ¿de qué? De Satanás, y no con el de Dios. Y mire lo que dice ahí, las letras negras que le puse ahí. Las quemantes palabras de ira no debieran ser pronunciadas, porque delante de Dios y de los santos ángeles son como una especie de blasfemia.
¿Oyeron? ¿Será con el mandamiento no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Claro que sí, mis hermanos. Los padres, las madres, los hijos, hagamos caso a este consejo. Y aunque a veces, hermanos, hay hermanitos que no disimulan su ira. A veces he mirado a algunos que, no, mijito chulo, por favor, no hagas eso, pero así pero enojados, pero con palabras dulces. Oh, esposita, no, así no es, cariño, por favor, pero enojados. Aunque lo haga, por muy dulcito que lo haga, hermanos, es ira. Quítese de vosotros toda ira. Así de que a veces hay iras infiltradas en la hipocresía también. Así de que tengamos cuidado también con eso. Pero hermanos, hay otra área que quiero cubrir en esta mañana también, donde también la ira de algunos hermanos se deja ver entre otros hermanos que no son de nuestra fe. Quiero detenerme yo aquí para contarles una experiencia. Estábamos trabajando para el juez de acá, de Dallas, hace mucho tiempo atrás. Pero recuerdo esto, no se me perdió de mi mente, siempre, ¿verdad? Pensé esto. Y resulta de que en esa compañía había un hermano pentecostal y pues yo adventista y otro hermano adventista. Pero entonces ese hermano pentecostal y el otro hermano adventista comenzaron como a hablar, ¿verdad? Lo primero que comenzaron a decir, de paso yo le hago la pregunta. ¿Dónde cree usted que los hermanos de otras denominaciones suelen provocar a un adventista? La ley, el sábado. Bueno, hermanos, esto sucedió allá donde les digo, y estos hermanos comenzaron a platicar, y yo recuerdo que estaban platicando, ¿no? Entonces comenzó eso del sábado, como ustedes acaban de decir. Siempre sale esto. Y entonces el pentecostés, es que ustedes están maldecidos porque están bajo la ley. Ustedes están en maldición. Y entonces el otro adventista, no, pero es que mira esto otro. Al principio comenzaron las cosas bien, pero después, hermanito, se fue poniendo caliente el asunto. Y ustedes ya sabrán después qué palabras se estaban diciendo. Tremendo. Yo me sentí triste y pensé yo, si Jesús viniera y mirase a estos dos hermanos, ¿qué diría? ¿Qué diría? Y saben, para nosotros es más duro. Yo pienso que al adventista le pediría más cuenta, más cuenta que al pentecostés, ya que a él se le ha dado luz adicional. ¿Entendió lo que dije yo? Se nos ha dado luz adicional para nuestro carácter, para el temperamento. Tenemos ahí la voz, su educación y ¿qué? Y su uso correcto. Tenemos mente, carácter y personalidad. Tomo 1 y tomo 2. ¿Cómo que no vamos a tener las herramientas? Dios nos ya ha dado la herramienta para que nosotros no actuemos de la misma manera como otros de otras denominaciones. Y somos más responsables, mis hermanos, ante Dios. Aunque también, mis hermanos, a los adventistas se nos ha dado luz especial, especialmente en la vida de Jesús. Y aún aunque el apóstol Juan nos habla ya en su último versículo de la epístola de San Juan, donde dice él que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de la vida de Jesús. El cielo, mis hermanos, el cielo fue bueno con nosotros y nos dejó un poquito más de la vida
del más manso, del que no dio lugar a la ira apasionada, del que no se irritó. Y cuando fue provocado muchas veces, él no cedió a esa provocación. La profeta del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, en aquella profecía del profeta Ageo, y para ser específicos, Ageo 2:7, puso como nombre a esta maravillosa obra como el deseado de todas las gentes. En este maravilloso libro, mis hermanos, el Espíritu Santo dejó registrado cómo debe de ser nuestra actitud con los que no tienen o no conocen nuestra fe. Especialmente cuando seamos provocados. Veamos estos consejos. Ahí está el primer consejo. He aquí, dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cristo mismo no suprimió una palabra una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención, reflexivo y bondadoso en su trato con la gente. Nunca fue rudo, ni dijo innecesariamente una palabra veraz. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. ¿Pero qué dice? Pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Deseo a todas las gentes, página 319. Entonces, cuando usted vaya a tocar puertas, porque acuérdese, estamos cubriendo el área de que otros hermanos que no creen lo que usted cree, o esté dando estudios bíblicos, o oiga frases como ustedes están bajo la condenación de la ley, ustedes tienen a una falsa profeta llamada Elena de White. No se irrite, mi hermano, trate de dar amablemente una explicación, porque así lo hacía Jesús, tenía que dar una explicación con paciencia, no con ira. Pero si aún estas personas insisten en provocarle, es mejor retirarse. No ponga en oprobio el santo evangelio de Cristo. No caiga en la trampa del enemigo, pues hemos sido llamados a ser ovejas y no lobos. O aquí tenemos una reflexión. Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que arrastrar no solo a los hombres, sino también a Satanás y sus ángeles. Recuerden las palabras del Salvador: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Confiad en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá ¿con qué? Con una panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. Usted deje a esa persona, si sea de otra denominación, porque casi siempre tenemos esta clase de problemas con ellos, déjelo que aúlle. Déjelo que sea lobo. Usted ha sido llamado a ser ¿qué? Cordero. ¿Ok? Entonces sigamos adelante. Aunque debemos de dar razón de nuestra fe, hermanos, a todo aquel que la demande, debe de ser siempre con el espíritu de Cristo, no con el del dragón. El dragón se aira.
La sierva del Señor llama la atención a los siervos que están defendiendo la sana doctrina. Y miren aquí lo que dice: los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados de su corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras incoherentes, como le pasó a estos hermanos que les digo, que distan mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las palabras, las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagamos, porque estos son sus métodos. El dragón, el que se aira, es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Deseado 319, párrafo 2. Para ir avanzando nuestro estudio de hoy, haríamos bien en escuchar algunos consejos, hermanos, para contrarrestar la ira. Ya que el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera, se necesita tener ese autocontrol, autodominio. Nadie puede dominarnos, nosotros tenemos el propio dominio que Dios nos concede y debemos nosotros ir en esa línea. Pero vamos a ver algunos versículos que aquí la inspiración nos deja. Les invito a que vayan a sus Biblias al libro de Salmos, Salmos 37, el versículo 8, para oír estos consejos, cómo contrarrestar esa ira que a veces lamentablemente todavía en alguno de nosotros viene. 37, versículo 8, ¿qué dice ahí? Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué se nos manda entonces? Deja la ira, deja el enojo. Es el consejo que la palabra del Señor nos da. Ahora vamos a ir al libro de Proverbios. No voy a leer todos los versículos, son muchos, pero vamos a ir a este otro más, al libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice Proverbios 15:1? Dice aquí un consejo para contrarrestar esa ira, para contrarrestar esa provocación. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Así es de que cuando usted vea que su esposa está con este espíritu, usted vea que su esposo está con este espíritu, quédese sereno, quédese callado, y eso le va a pegar un golpe duro a aquel que está enojado. Esa manera nos manda aquí la palabra del Señor. De esa manera usted va a contrarrestar la ira. No vaya con el mismo espíritu y empiece la palabrería, porque si un hermano se enoja y como otro hermano, pues también se va a enojar, y entonces ahí se va a encender un gran incendio, hermanos, y se va a hacer sumamente grande y es difícil apagarlo. Incluso gente se ha matado, gente se ha destruido, gente, hermanos, Satanás, esto es Satanás. Acuérdense, el dragón se aira, el cordero no. Entonces hemos sido llamados a copiar al cordero, no al dragón, a ser el cordero, no el lobo. Esta mañana el Señor nos está exhortando estos consejos. Aquí viene otro consejo más, y eso lo pongo en su pantalla. Dice: es la blanda respuesta la que quita la ira. La venganza jamás ha vencido a un enemigo. Un temperamento bien controlado ejerce una buena influencia sobre todo lo que lo rodea. Pero el que no gobierna su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. Está hablando de las ciudades antiguas, que cuando había una ciudad con muros, hermanos, ¿qué otra ciudad podía derribarlo? ¿Qué nación podía derribarlo? En realidad es
así: Mente, Carácter y Personalidad, que es los libros que pusimos ahí, el tomo 2, y esto va a ser la página 538, párrafo 5. Usted puede leer un capítulo entero acerca de la ira. Ahí viene, de allí saqué estas citas. Esta cita también que viene aquí, miren, de ahí mismo. El título del capítulo se llama La ira. Búsquenlo ahí. Las otras fueron sacadas de Deseado a todas las gentes y patriarcas y profetas. Los que se irritan con facilidad no deben tomar represalia cuando se pronuncian palabras que les ofenden. Busquen a Dios, tomen el consejo, busquemos a Dios, hermanos, en oración. Pidámosle que les muestre cómo trabajar por las almas que perecen en pecado. Los que se mantengan ocupados, miren, aquí está una clave para contrarrestar la ira. Los que se mantengan ocupados en esta obra, o salvar almas, serán imbuidos de tal manera por el Espíritu de Dios que sus modales, su voz y su vida entera será una revelación ¿de quién? De Cristo. Hagan la prueba, mis hermanos, y nos vuelve a exhortar: hagan la prueba, crucifiquen el yo en lugar de tratar de crucificar a sus hermanos. Crucifiquen el yo. Hermanos, si a veces usted, pues salimos aquí al comedor y vamos a comer allá y sienta a comer con los hermanos, y de repente usted sabe que allí va a haber problemas porque va a haber chismes o va a haber esto otro, y usted va a tratar, es propenso a enojarse, mejor anótese para la obra misionera. No vaya a la obra misionera en vez de estar allí sentado. Tal vez se vaya a enojar, o se vaya a enojar usted, hermano. Vaya a la obra misionera y así contrarrestará. Pues la mensajera dice: haga la prueba, hermano, haga la prueba. Crucifique el yo en lugar de tratar de crucificar a sus hermanos. Ahora, ¿qué hacer cuando usted no está agrediendo? ¿Cómo contrarrestar a aquel que está enojado o enojada? ¿Será que tenemos que participar de ese mismo espíritu? Claro que no. También la mensajera aquí nos da otro consejo más. El mensaje para los jóvenes, página 134, dice: hagamos frente a la ira con el silencio. Hay un poder maravilloso en el silencio. Cuando os hablen con impaciencia, no repliquéis de la misma manera. Las palabras dirigidas en respuesta a uno que está enojado actúan generalmente como un látigo que acrecenta la furia de la ira. En cambio, pronto se disipan la ira si se le hace frente con el silencio. La otra cita aquí, la oración. Aquellos a quienes a menudo se les ve en oración en procura de la sabiduría que proviene de lo alto, se asemejarán a lo divino. Los modales toscos, el carácter incontrolable, serán sometidos a la obediencia de la ley de Dios. Mente, Carácter 541. Entonces aquí nosotros vemos estos consejos para contrarrestar esa ira, hermanos. Y aquí vemos que hay una bendición de parte de Dios en este consejo. Otro consejo más, dice: el carácter incontrolable puede ser vencido. ¿Cómo? Las enseñanzas de Cristo puestas en práctica. Las enseñanzas de Cristo puestas en práctica en la vida elevarán al hombre, por más bajo que sea el lugar que ocupe en la escuela del valor moral, ¿verdad? En la escala del valor moral de Dios. En la misma cita también se encuentra ese consejo. Última cita aquí, dice: cuando sentís que surge el enojo en vosotros, aferraos firmemente ¿a quién? A Jesús por fe. Nuestra elevada vocación, página 237. Así que, hermanos, aquí están todos estos consejos. Pero lamentablemente muchos cristianos justifican, en vez de agarrar estos consejos o en vez de aceptar
que hay este mal en ellos, justifican su mal conducta, y hay muchos cristianos que excusan su ira apasionada. Dicen, bueno, Dios se aira, Jesús también se airó, los profetas también se airaron, justificando. Sí, mi hermano que me escuchas, pero era una ira justificable la de ellos. Y aunque ellos participaban de esta ira, que no entraña pecado, como ya miramos en nuestro estudio, se dice de Jesús que cuando Él se airaba había lágrimas en sus ojos. También se habla de nuestro Señor Dios, que Él es tardo para airarse, hablando de la ira justificable, aún de esa ira. Así también la ira de los profetas fue por la gloria de Dios, porque había pecado en el pueblo, porque muchas veces estaban en apostasía y los profetas iban y reprendían al pueblo. Su ira era por esa. Por ejemplo, nada más miremos el caso así de este profeta Elías. Nosotros vemos que fue y le dijo a Acab, tú has llevado al pueblo a esto. Y aún los casos de la ira apasionada, la inspiración no los deja por apercibido, no los pasa por alto, aunque fueran personas muy importantes y allegadas a Dios, como vimos en nuestro estudio de hoy, en el caso de Moisés. Ahora, si el Señor no pasó por alto, hermanos, la ira de Moisés, creemos que el Señor pasará por alto nuestra ira, nuestras palabras irritantes, que son movidas por la pasión. Si nosotros no nos arrepentimos, ¿creemos que esto pasará por alto? ¿O podremos estarnos justificando cuando Él mismo deja en su palabra que no justificó la ira de su siervo Moisés? Oh, mis hermanos, el mismo Señor Jesús lo dijo. El mismo Señor Jesús lo dijo y condenó esta práctica. Y nos advierte que habrá consecuencias. Vamos a verlas ahí en el libro de Mateo, para ir terminando, ir cerrando. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice Mateo? Si el Señor pasará por sentado esta práctica. Mateo 5, 22. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿leyó bien? ¿Leímos bien? Que cualquiera que se enoje, así de que no se puede justificar, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio, cuidado con las palabras que hablas, mis hermanos, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, hermano que me escuchas, no hay justificación que hacer aquí. Si tenemos este mal, tiene que ser desarraigado. Ya vimos los consejos que el cielo, la mensajera y también la palabra del Señor nos ha expuesto para luchar contra este mal. Este mal puede ser vencido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hoy hacemos la invitación que el Señor Jesús nos da y la vamos a leer en Mateo 11. Mateo 11, la invitación que Dios nos da a hoy. Mateo 11, versículo 29 y 30. Mateo 11, 25, 29 y 30. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
Noten, y hallaréis descanso. ¿Puede tener descanso, paciencia, uno que se irrita, uno que se enoja? Usted que lo ha experimentado, ¿ha tenido paz en su corazón? No. Por eso debemos de ponernos ese yugo que el Señor nos invita hoy a tomarlo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al escuchar el llamado de Jesús, que el Señor Jesús nos hace esta mañana, me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo pasaremos sin el yugo de Cristo? ¿Cuántas veces salimos de aquí enojados, irritados contra el hermano o la hermana? O tal vez sea la última vez que veamos a ese hermano o a esa hermana al cual hemos ofendido, solo por dejarnos guiar por los impulsos de la ira apasionada. ¿Cuántas veces salimos de nuestros hogares, padres? ¿Cuántas veces salimos de nuestros hogares enojados y no arreglamos la situación? Tal vez con la esposa, con los hijos. Puede ser que tal vez sea la última vez que los veamos. Oh, mis hermanos, el Señor nos invita a llevar su yugo. Ese yugo de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de bondad. Por eso rindámonos a Cristo hoy y dejemos que su Santo Espíritu gobierne nuestras vidas desde hoy y para siempre. Bien haríamos, hermanos, en atender el llamado del Señor esta mañana a dejar este mal hábito, a cederle nuestra vida, a permitir que ponga Él ese yugo. Y me viene a la mente aquella, pues ustedes conocen cuál es el yugo. Era un collar que se ponía. Entonces, para el buey, había un buey que, bueno, era nuevo, pero había otro que ya había pasado por ahí. Entonces, siempre para poder amansar al que todavía era nuevo y no pasaba por allí, se le ponía ese yugo, y entonces de esa manera no podía moverse para a diestra ni a siniestra, sino se mantenía recto conforme el otro buey iba caminando en esa dirección hasta que se amansaba. ¿No queremos que el Señor haga eso con nosotros esta mañana? Queremos que el Señor ponga ese yugo sobre nosotros y seamos los más mansos, los más tiernos, los más misericordiosos, los más compasivos, los más bondadosos. El Señor nos está llamando, padres, líderes, hijos, hijas. Y quisiera hacer un llamado. Si hoy oíste la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón. Si usted siente el deseo de pasar aquí enfrente y decirle al Señor que tome control de su vida de hoy y para siempre, entonces pase aquí al frente, vamos a orar, porque yo también lo necesito. Yo también necesito que el Señor gobierne mi vida. Yo estoy cansado de vivir esta vida, una vida humana. Yo quiero vivir una vida espiritual en Jesús. Yo quiero ser diferente. Si hay padres aquí que han ofendido a sus hijos, también es necesario que pidan perdón. Si usted ha ofendido a un hermano, una hermana, también es necesario. Miren, el Señor nos va a dar el privilegio del sábado que viene, dar otra vez ese rito de humildad.
¿por qué no aprovechar esta oportunidad para ponernos a cuentas de una vez con nuestra familia, ponernos a cuentas con Dios? Yo voy a pedir, hermanos, que hagamos esta oración y que todos, en general, ahí daré un tiempo oportuno para que usted le pida perdón al Señor por este mal, por todo lo que ha causado por este mal. Y entonces, después de que confiese su falta y le pida la ayuda a Dios, yo haré una oración para entonces poder poner en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre celestial que mora en los cielos, hay un nudo en mi garganta, Señor, sabiendo de que no soy digno. Padre, aquí están mis hermanos junto conmigo delante de su presencia y no nos avergonzamos, porque así como usted cambió a Pedro, sabemos que también quiere transformarnos a nosotros. Después de que Pedro sacó a su espada, Señor, y atacaba, ahora, Señor, después miramos a Pedro crucificándose como su maestro. Oh Señor, queremos que nos libre de este mal. Queremos, Señor, que hoy sacrificar este yo y hoy pueda darnos esa mansedumbre. Hoy le pedimos que hoy ponga ese yugo en nosotros, que pueda, Señor, amansarnos a lo que usted quiera, que podamos ser personas que representen bien a usted donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la casa, aquí en la iglesia, como líderes, Señor, también. Cuando vayamos a esparcir su evangelio, nos encontremos con una persona que no es de nuestra fe, ayúdenos, Señor, a recordar estos consejos. Y si por alguna razón el enemigo vuelve a tentarnos, Padre, no permita que nos olvidemos de estos consejos para contrarrestar esa ira. Padre, pedimos que su Espíritu sea el que tome el control hoy y para siempre. Bendiga a su pueblo en general, tanto los que estamos aquí como los que nos oyen allá. Que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Vamos a poner de pie para finalizar. Vamos a cantar el 372, himno 372.